Cordial saludo. Mi nombre es Luz Mireya Ocampo Arcila. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, sede Aguascalientes de México. Y quiero compartir con ustedes en este espacio de reflexión académica y educativa algunos aspectos que contribuyen al desarrollo político, educativo y social. El día de hoy quiero contemplar con ustedes algunos aspectos que trazan los lineamientos de los sistemas educativos y sociales fundamentados en las políticas públicas y su impacto en la educación a la luz de lo expuesto por Wilson 2018 y cómo se entrelazan con el pensamiento político y la organización del Estado desde la perspectiva filosófica de Platón expuesta por Sanz 2010. Temas que están a la orden del día en el marco educativo. La conversación que iniciamos no es nueva ni distante de las culturas antiguas, pues como bien lo analiza Sanz 2010 en su interpretación a los preceptos de Platón, donde este fue discípulo de Sócrates, además de ser testigo de su muerte por intentar defender sus ideales, siendo esta la punta del iceberg que lo llevó a cuestionarse a sí mismo y desde este pensamiento profundo reflexionar sobre todos aquellos aspectos que permiten el crecimiento de la sociedad desde la seguridad que puede procurar el Estado mismo. Es así como en este podcast hablaremos sobre las distintas concepciones que algunos teóricos le han dado a políticas públicas, para qué sirven, cómo se relacionan con las necesidades sociales y por qué la política educativa es fundamental en la agenda del Estado. Sanz 2010 sostiene en su análisis a Platón que éste consideraba al Estado como el elemento macro de la sociedad, pues era quien llevaba las riendas y casi decidía el destino de sus ciudadanos. En este sentido, concebía la política y la educación como un complemento que engranaba el desarrollo social. En su obra cumbre, La República, Platón reflexiona sobre la paideia como el vehículo que conduce a la sociedad hacia la justicia y el equilibrio en pro de su desarrollo integral. Pues no se queda en el conocimiento básico, sino que va más allá, en pro del encuentro armónico del ser, ya que la verdadera educación le apuesta a la verdad y al bien común. En atención a ello, toda sociedad requiere tener líderes que dirijan la comunidad hacia la consecución de metas, siendo la educación la que marca el camino, pues como bien lo expresaban los sofistas que actuaban como maestros de retórica, fundamentados en su capacidad de argumentar ante la asamblea, siendo esta precisamente la habilidad que mueve las masas a nivel político desde todos los tiempos, donde utilizan esa capacidad argumentativa para cambiar a su conveniencia aquellas cosas que requieren para sus intereses particulares, sin detenerse a pensar en los intereses generales que deberían ser el motor que los mueve, convirtiéndose la polis en expectante de todo cuanto ocurre a su alrededor, perdiendo el protagonismo que le confiere ser el objeto de todo cuanto se proponga para sí. El mito de la caverna expuesto por Platón es una bella metáfora al sentido del conocimiento, dentro de la intensa niebla de la ignorancia y cómo el hombre debe procurar salir de ese mundo de sombras para desajustarse de su zona de confort y salir en busca de la conquista del saber, con el objetivo claro de ayudar a otros a salir del mundo de las tinieblas y la ignorancia también, tal como ocurre en la sociedad actual, donde los pueblos parecen adormecidos y se limitan a creer, sin razonar e investigar para poder refutar y buscar verdades que les satisfagan desde su integralidad del ser. ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Para comprender mejor este concepto, del que todos hablamos de manera un tanto ambigua, requerimos apoyarnos en algunos teóricos abordados por Wilson 2018,
los cuales nos aportan para construir un concepto claro en la sociedad actual. En términos generales, Wilson 2018 plantea que las políticas públicas están diseñadas para atender las necesidades de la comunidad y para ello debe ejecutar acciones que propendan por el mejoramiento de las situaciones particulares que aquejan o requieren atención de la sociedad. Llegar a un concepto único de políticas públicas resulta ambicioso e incluso complejo. Por ello precisamos de tomar a varios estudiosos que se han atrevido a conceptualizar al respecto. Es así como Emilio Graglia las define como proyectos que el Estado diseña a través de su gobierno en pro de mejorar las condiciones de vida de la población. En este mismo sentido, Luis Fernando Aguilar Villanueva se anima a postular otra visión, en la cual toma en cuenta tanto al gobierno como a los actores de la sociedad, en cuanto a la corresponsabilidad y el aporte que hace el sector privado para procurar bienestar a los ciudadanos de dicha comunidad como electores y contribuyentes activos en la sociedad. Como ellos, muchos autores han conceptualizado al respecto, encontrando consenso en la importancia de que dichas políticas apunten al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que hacen parte de la sociedad, en tanto que Carlos Vilas las define más como las acciones que ejecuta el gobierno en función de orientar el ejercicio del poder político, enfatizando de cierta forma en la minimización de la participación social. Es así como todo lo expuesto por los distintos autores tiene su punto de encuentro cuando priorizan el bienestar de la comunidad, siendo este el objeto de trabajo con el que cada gobierno asume su poder, en aras de dar soluciones sociales a sus habitantes en cuanto a salud, educación, empleo, vivienda, poder adquisitivo y demás factores que afectan la sociedad de manera positiva o negativa. En consecuencia, el fin de las políticas públicas corresponde con el diseño y ejecución de las mismas, en función que sea la sociedad benefactora de las acciones proyectadas. En este sentido, André Roth subraya que todas las políticas a implementar van dirigidas a mejorar situaciones que no benefician a la comunidad en general y por ello resultan problemáticas. Graglia nos ayuda a sintetizar la importancia de fijar la mirada en las necesidades de la sociedad a quien van dirigidas las políticas, pues deben partir de lo específico que requiere dicha comunidad y no de la generalidad, pues en este orden de ideas, cada sociedad define acorde a sus intereses y necesidades emergentes del contexto y de las características de la población a qué sectores debe dirigir sus esfuerzos el Estado y actuar en consecuencia. En el contexto educativo, las políticas públicas dirigen el curso de la formación que tendrán los niños, niñas y adolescentes en cuanto a que de estas se desprenden los lineamientos, competencias y demás orientaciones que guían el proceso formativo, pues es con estos que se pretende cumplir los objetivos macro que distinguen el sistema educativo de un país, fundamentado en la calidad de la enseñanza ofrecida a sus ciudadanos, siempre en busca de formar buenos seres humanos que no solo sean competentes, sino justos y que edifiquen la sociedad donde se desarrolle. Esta postura se ha adoptado desde todos los tiempos. La política pública educativa como función cúspide del Estado. La educación se concibe como el medio que conduce al éxito y progreso de sus naciones, y por ello, al relacionar los preceptos de Platón y las políticas públicas, tienen como punto de encuentro la intención de formar seres integrales que respondan no solo desde el conocimiento disciplinar,
sino desde la formación ética, como individuos capaces de convivir en sociedad y responder a las necesidades generales más que las particulares. Solo así se asegura un adecuado desarrollo social y moral de sus habitantes. Claro está que todos estos valores están supeditados lastimosamente a lo que recibe cada contexto según su clase social, pues desde el contexto educativo se vivencian grandes diferencias desde el macroestado, que rotulan de manera directa el desempeño de los individuos según su poder adquisitivo. Claramente las personas que provienen de hogares con gran formación intelectual y capacidad económica alta reciben mayores y mejores herramientas que le facilitan el acceso al conocimiento. Es por esto que cada sociedad debe luchar para no perpetuar las brechas sociales, económicas y educativas que han sido protagonistas a lo largo de la historia de la humanidad, segregando el colectivo social a nichos establecidos por las clases sociales. Desde la democracia, la participación social permite identificar necesidades sentidas por la comunidad y asimismo en las posibles soluciones a estas, donde se requiere además involucrar organizaciones sociales y privadas que aporten desde distintos frentes en la consecución de metas fijadas como sociedad, para que desde los postulados del gobierno, a través de las estrategias a desarrollar, se puedan transformar las realidades de las comunidades afectadas por las situaciones problemáticas. Desde esta mirada podríamos decir que un buen gobierno es aquel que tiene la capacidad de anticiparse a las situaciones que generan incomodidad en la sociedad y que requieren ser intervenidas, siendo la política pública educativa el pilar que sustenta el desarrollo social y que actúa como garante de los derechos sociales como la equidad, la inclusión, el acceso y permanencia en el sistema educativo, contribuyendo así al progreso comunitario de la sociedad en general, de manera coherente y ajustadas a las realidades sociales. Para concluir, es importante señalar lo expuesto por Thomas Day, en cuanto que las políticas públicas se reducen a lo que los gobiernos de turno deciden o no hacer, pues depende de la voluntad de los líderes políticos para asumir dentro de los puntos importantes a abarcar en cuanto a ejecución gubernamental, sujeto claro está a la disponibilidad presupuestal y el compromiso con sus electores y ciudadanos. Cuando un gobierno se muestra totalmente reacio a cumplir con aquellos preceptos que satisfagan las necesidades de sus mayorías y sus bases de manera específica, es menester de la comunidad ejercer presión y unirse en torno a que el gobierno legisle para proteger al pueblo, tal y como lo juró al momento de su posesión. Todos estos aspectos convergen con lo que planteó Platón sobre la justicia y el bienestar colectivo, siendo el Estado quien propenda por el bien común a través de la planeación responsable y ajustada a las necesidades educativas, en pro de la formación integral de todos los miembros de la sociedad. Agradezco su atención. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y espero que estas reflexiones sobre la política pública educativa nos permitan pensar en el rol que tenemos como ciudadanos activos en la sociedad, profesionales de la educación e formar estudiantes que puedan aportar desde su formación integral en la construcción de una sociedad más justa para todos. Gracias de nuevo y hasta un próximo encuentro.